Nunca reflexionó profundamente sobre tu valor mientras estabas a su lado, porque tu presencia era tan constante que la daba por sentada. La seguridad que le brindabas, la paciencia que demostrabas y la estabilidad emocional que ofrecías se integraron tan naturalmente en su vida que dejó de reconocerlas como regalos. Los seres humanos a menudo pasan por alto aquello que los ama constantemente, porque la familiaridad crea la peligrosa ilusión de que ciertas personas nunca se irán. Cada gesto considerado que hacías se convirtió en algo esperado en lugar de apreciado con el tiempo. Asumía que tu cariño seguiría fluyendo hacia él, independientemente de la poca atención emocional que él le devolviera. Lo que no comprendía era que incluso los corazones más fuertes terminan agotándose al sentirse invisibles. Para cuando llegó tu silencio, el consuelo en el que se apoyaba ya había comenzado a desvanecerse silenciosamente. Al principio trató tu ausencia con indiferencia, porque el orgullo lo convenció de que eventualmente regresarías como antes. La distancia previa entre ustedes siempre terminaba con una reconexión, calidez emocional u otra oportunidad para continuar la relación. Esa historia le brindaba una comodidad emocional que nunca cuestionó adecuadamente. Creía que tu afecto garantizaba una paciencia infinita, sin importar cuán distantes se volvieran las cosas. Lo que lo inquietó esta vez fue lo diferente que se sentía tu silencio en comparación con el pasado. No había reacciones emocionales, ni intentos desesperados por mantener la conexión, ni señales ocultas que sugirieran que esperabas que notara tu dolor. Tu ausencia traía paz en lugar de anhelo, y eso lo asustaba más que la ira. Poco a poco empezó a darse cuenta de que ya no estabas ahí para él, emocionalmente hablando. Ignoró tu valía porque se había acostumbrado demasiado a tu lealtad, como para reconocer su rareza. Tu constancia emocional le daba la seguridad suficiente para dejar de proteger la conexión con tanto cuidado. La atención que le brindabas, la comprensión que le ofrecías y la forma en que permanecías disponible emocionalmente en los momentos difíciles se volvieron algo común en su mente. Dejó de ver lo mucho que te importaba porque tu amor surgía con tanta naturalidad cada vez. Solo cuando tu energía desapareció por completo, empezó a comprender cuánta estabilidad emocional creaba tu presencia en su vida. De repente, los días ordinarios se sentían emocionalmente más vacíos sin tu calidez. Lo que antes se sentía normal ahora parecía imposible de reemplazar de forma auténtica. Cuando tu ausencia se arraigó profundamente en su realidad, el recuerdo empezó a tener más fuerza que el orgullo. Comenzó a revivir las conversaciones de manera diferente, notando el agotamiento emocional oculto bajo tu paciencia que antes había ignorado. Pequeños momentos que había descartado casualmente, de repente adquirieron un significado doloroso en su mente. Recordó las veces que te mantuviste comprensiva durante su distanciamiento emocional, las noches en que le brindaste seguridad mientras recibías incertidumbre y las innumerables maneras en que cargaste silenciosamente con el peso emocional de la relación. Antes, esos esfuerzos se mezclaban con la rutina sin que se les diera mucha importancia. Ahora, cada recuerdo se sentía más pesado porque la perspectiva retrospectiva exponía el valor emocional que había pasado por alto mientras aún tenía acceso a él. El arrepentimiento entró en su vida lentamente a través de una comprensión tardía, más que por una ruptura dramática. Pensó que tu silencio era temporal, porque mucha gente asume que los corazones leales nunca se alejan definitivamente. Tu naturaleza tranquila le hizo creer que seguirías eligiendo la conexión a pesar de la decepción. Lo que no notó fue con qué frecuencia sufrías en silencio mientras intentabas preservar la relación. Las personas calladas rara vez anuncian el momento exacto en que el agotamiento emocional comienza a consumirlas internamente. Para cuando aparece la distancia visible, ya se han librado innumerables batallas internas en soledad. Tu distanciamiento no ocurrió de repente. Sucedió tras repetidos momentos en los que tus necesidades emocionales permanecieron ignoradas durante demasiado tiempo.
Cuando finalmente reconoció esa verdad, tu corazón ya se había alejado por completo de él. Por la noche, tu ausencia se volvió imposible de ignorar para él, porque el silencio amplifica la verdad emocional. Durante las horas de tranquilidad, se encontró buscando instintivamente tu presencia emocionalmente antes de recordar que ya no estabas allí de la misma manera. Las conversaciones, el consuelo emocional y la tranquilidad que antes le brindabas con naturalidad se convirtieron de repente en recuerdos en lugar de la realidad cotidiana. Antes, asumía que esas cosas siempre estarían a su alcance sin mucho esfuerzo. Ahora, cada detalle que faltaba se sentía emocionalmente significativo, porque la distancia transformaba las experiencias ordinarias en irreemplazables. Empezó a comprender que tu valor nunca fue evidente, pero tu ausencia cambió por completo la atmósfera emocional de su vida. Algunas personas solo encuentran la paz después de perder a la persona que la creaba silenciosamente cada día. Ignoró tu valía porque tu amor le facilitaba la vida emocionalmente, y la gente rara vez analiza aquello que les brinda comodidad de forma constante. Tu presencia suavizaba los momentos difíciles, estabilizaba el caos emocional y creaba una seguridad en la que él se apoyaba inconscientemente sin comprender del todo su importancia. Una vez que esa base emocional desapareció, todo a su alrededor comenzó a sentirse un poco más frío e incierto. Incluso las interacciones con otras personas empezaron a sentirse emocionalmente incompletas, porque una conexión emocional genuina deja una huella única, imposible de recrear casualmente. Buscaba inconscientemente la calma que tu energía una vez trajo naturalmente a su mundo. Cada comparación fallida solo profundizaba la conciencia de tu ausencia. Esa constatación se volvió más pesada con el tiempo, en lugar de aligerarse. Llegó un momento en que se dio cuenta de que tu silencio ya no albergaba la esperanza oculta de una reconciliación. Antes, creía que el tiempo suficiente acabaría por atraerte de nuevo emocionalmente, porque ese era el patrón al que se había acostumbrado. Ahora, tu distancia se sentía estable, pacífica y aterradoramente real. Intuía que ya no esperabas emocionalmente que él cambiara, se diera cuenta o correspondiera al esfuerzo de forma constante. Esa comprensión lo sacudió profundamente porque lo obligó a afrontar la posibilidad de perder para siempre a alguien auténtico. Nada humilla más rápido a una persona que darse cuenta de que ha malgastado el amor de alguien que antes habría hecho casi cualquier cosa por ella. Para entonces, el arrepentimiento ya se había arraigado lo suficiente como para quedarse. Tu ausencia le enseñó el esfuerzo emocional que realizaste en silencio durante toda la relación. Antes, se centraba principalmente en lo que esperaba de ti, en lugar de apreciar lo que le brindabas constantemente. Ahora, el silencio lo obligaba a reflexionar, algo que evitaba mientras la comodidad aún lo rodeaba de forma natural. Empezó a reconocer con qué frecuencia te adaptabas emocionalmente solo para mantener la conexión en paz. La paciencia que antes trataba con indiferencia ahora parecía más rara de lo esperado. Finalmente, comprendió lo agotador que debió haber sido para ti el desequilibrio emocional repetido a lo largo del tiempo. Su perspectiva cambió solo cuando tu presencia dejó de protegerlo de sus consecuencias. Ignoró tu valía porque tu constancia creaba la ilusión de permanencia. Cada vez que perdonabas la decepción, te mantenías emocionalmente disponible o elegías la comprensión en lugar del conflicto, su confianza en tu lealtad crecía inconscientemente. Desafortunadamente, esa comodidad lo llevó a descuidar tu experiencia emocional sin darse cuenta del daño que se acumulaba bajo la superficie. Dio por sentado que tu apego sobreviviría a cualquier cosa indefinidamente. Lo que nunca comprendió fue que el amor se debilita lentamente cuando el aprecio desaparece repetidamente. Tu silencio se convirtió en la primera consecuencia real que ya no pudo evitar emocionalmente. Para cuando comprendió tu agotamiento, ya habías elegido la paz en lugar de otro ciclo de decepción. Lo más difícil para él fue darse cuenta de que no te fuiste
porque dejaste de amar por completo. Te alejaste porque amarlo continuamente mientras te sentías emocionalmente ignorada se volvió demasiado doloroso para seguir viviendo cómodamente. Esa distinción lo atormentaba porque revelaba cuán evitable era realmente el final. Empezó a comprender que las personas rara vez desaparecen de repente, se desapegan emocionalmente después de soportar demasiado dolor sin resolver en silencio. Cada momento que él asumió que tolerarías para siempre se convirtió en un paso más que te empujaba hacia la libertad emocional de la relación. Para cuando reconoció la profundidad de tu agotamiento, tu corazón ya había aprendido a vivir sin él internamente. Esa comprensión llegó demasiado tarde para cambiar algo significativo. Empezó a notar tu valor en todas partes después de perder por completo tu presencia. Las canciones le recordaban tu calidez, las rutinas cotidianas le traían recuerdos inesperados y los momentos de silencio le evocaban conversaciones que antes pasaba por alto. Antes, tu cariño se había integrado tan naturalmente en su vida que había dejado de percibir su significado emocional. Ahora, tu ausencia resaltaba todo aquello que antes le resultaba familiar. La atención que le brindabas, la paz que creabas y la sinceridad que transmitías de repente se sentían irreemplazables. El arrepentimiento lo acompañaba en los días cotidianos, porque la memoria se negaba a dejarlo olvidar lo que había perdido. Algunas ausencias se hacen más fuertes con el tiempo en lugar de desvanecerse. Tu silencio también cambió su forma de verse a sí mismo, porque tu presencia antes le brindaba constantemente seguridad emocional. Sin tu calidez en su vida, las inseguridades que antes ignoraba empezaron a aflorar con más frecuencia. El consuelo emocional que le proporcionabas había estabilizado aspectos de él que nunca había reconocido lo suficiente. Una vez que ese apoyo desapareció, el vacío dejó al descubierto la dependencia emocional oculta bajo su confianza. Empezó a preguntarse por qué alguien tan paciente y emocionalmente entregado finalmente dejó de intentarlo por completo. Esa pregunta se volvió imposible de evadir para él, porque tu ausencia traía consigo respuestas que nunca quiso afrontar con honestidad. El silencio se convirtió en el espejo que lo obligó a la autoconciencia. Ignoró tu valía porque creía que la disponibilidad emocional garantizaba un acceso ilimitado a tu corazón. Tu lealtad le daba la suficiente confianza como para creer que seguirías eligiéndolo sin importar cuán distantes se volvieran las cosas emocionalmente. Lo que no entendió fue la diferencia entre devoción y tolerancia ilimitada. Incluso las personas que aman profundamente terminan protegiéndose cuando la reciprocidad emocional desaparece por demasiado tiempo. Tu sanación transformó silenciosamente tu perspectiva sobre el amor, los límites y el respeto propio por completo. Mientras tanto, él permaneció aferrado a la versión de ti que alguna vez aceptó el desequilibrio emocional simplemente para preservar la conexión. Cuando la realidad lo alcanzó, esa versión de ti ya no existía. Hubo momentos en que casi se comunicó impulsivamente porque el arrepentimiento hizo que tu ausencia se sintiera inesperadamente insoportable. Sin embargo, la duda lo detuvo porque tu energía ya no se sentía emocionalmente accesible de la misma manera que antes. Sintió que la distancia emocional se volvía más fría con cada día que pasaba. Antes, creía que tu apego garantizaba otra oportunidad eventualmente. Ahora, tu paz parecía completamente desconectada de su presencia, y esa constatación lo aterrorizó profundamente. Sentía que te alejabas emocionalmente para siempre, sin un final dramático. A veces, el silencio comunica la irrevocabilidad con más fuerza que las palabras. Empezó a comprender tu valor emocional por comparación al intentar seguir adelante sin ti. Otras interacciones carecían de la sinceridad, la constancia y la profundidad emocional que tu presencia antes proporcionaba con naturalidad. Antes, se centraba en frustraciones pasajeras en lugar de apreciar la estabilidad que se escondía en tu energía. Ahora, cada conexión decepcionante agudizaba la conciencia de lo que había perdido para siempre. Una presencia emocional genuina
no se puede duplicar fácilmente una vez que desaparece por completo de la vida de alguien. Cuanto más buscaba inconscientemente lo que le dabas con naturalidad, más irreemplazable se volvía tu ausencia para él. El arrepentimiento se profundizaba con cada intento fallido de recuperar la paz. Tu desaparición le enseñó cuánta seguridad emocional creaba tu presencia silenciosamente con el tiempo. Antes, daba por sentado que la relación siempre sobreviviría, porque siempre demostrabas madurez emocional en los momentos difíciles. Una vez que tu energía se desvaneció, finalmente experimentó la incertidumbre desde el otro lado por completo. La seguridad en la que antes confiaba desapareció por completo, dejándolo solo con pensamientos sin respuesta y comprensiones tardías. Empezó a entender lo agotadora que debía ser emocionalmente esa inconsistencia. La empatía llegó solo después de que el consuelo desapareciera definitivamente de su vida. A veces, la pérdida enseña lecciones que las conversaciones jamás podrían. Ignoró tu valía porque tu amor llegó de forma silenciosa en lugar de exigir reconocimiento constante. No forzaste el aprecio, no creaste caos emocional, ni le hiciste temer perderte cada día. En cambio, ofreciste constancia, estabilidad emocional y un cariño sincero de forma natural con el tiempo. Desafortunadamente, la gente suele pasar por alto el amor sereno porque carece de intensidad dramática. Solo cuando tu silencio reemplazó tu presencia, se dio cuenta de lo rara que es la paz emocional. La calidez que antes trataba con indiferencia se volvió inolvidable tras desaparecer por completo de su vida. Para entonces, el aprecio venía acompañado de un arrepentimiento permanente. Finalmente, dejó de extrañar solo tu atención y empezó a extrañar la persona en la que se convertía a tu alrededor. Tu presencia hacía que la vida se sintiera emocionalmente más suave, tranquila y arraigada, de maneras que nunca antes había reconocido del todo. Sin ti cerca, partes de su mundo emocional comenzaron a sentirse extrañas e inestables. Las relaciones moldean la identidad más profundamente de lo que la gente reconoce al vivirlas a diario. Perder a alguien que realmente trajo paz a tu vida cambia la atmósfera de todo a partir de entonces. Empezó a lamentar no solo la relación en sí, sino también la versión emocional de sí mismo que existía mientras aún estabas presente. Esa comprensión le pesaba muchísimo. Se acostumbró demasiado a tu presencia porque lo amabas de una manera que parecía natural. Tu paciencia nunca exigía aplausos, tu apoyo emocional llegaba sin condiciones y tu lealtad se mantenía firme incluso en los momentos difíciles. Con el tiempo, esa constancia lo convenció de que tu amor siempre estaría disponible, sin importar cuán distante se sintiera emocionalmente. Lo que no reconoció fue el esfuerzo silencioso que se escondía tras tu aparente calma diaria. Constantemente elegías la comprensión sobre la frustración, la paciencia sobre el retraimiento emocional y la conexión sobre el orgullo. Mientras él asumía que tu devoción no tenía límites, el agotamiento emocional se acumulaba lentamente en tu interior sin que te dieras cuenta. Para cuando llegó tu silencio, el daño ya llevaba demasiado tiempo arraigado en tu corazón. Al principio ignoró la distancia porque tu ausencia aún no le parecía real. Creía que simplemente estabas herida, frustrada, o que te estabas distanciando emocionalmente de forma temporal antes de volver a ser como antes. Los malentendidos anteriores siempre habían terminado con la reconciliación, así que confiaba más en la historia que en la realidad. Esa confianza lo mantenía emocionalmente tranquilo, mientras tu corazón aprendía silenciosamente a vivir sin él por completo. Lo que poco a poco lo inquietó fue la ausencia de expresiones emocionales de tu parte. No hubo intentos de provocar reacciones, ni mensajes indirectos, ni señales que sugirieran que aún lo esperabas emocionalmente. Tu paz lo asustó porque se sentía genuina. De repente, se dio cuenta de que el silencio puede volverse permanente cuando alguien finalmente se cansa de sentirse invisible.
Ignoró tu valía porque tu amor le facilitaba la vida emocionalmente sin que tuviera que ganársela constantemente. La seguridad que le brindabas, la forma en que lo escuchabas con atención y la tranquilidad emocional que tu presencia creaba se volvieron normales en su mundo. La familiaridad le impidió comprender lo rara que es la verdadera estabilidad emocional. Dejó de notar con qué frecuencia cargabas con el peso emocional en silencio solo para mantener la conexión entre ustedes. Una vez que tu energía desapareció, la vida comenzó a sentirse emocionalmente más pesada, de maneras que no podía explicar de inmediato. Pequeños momentos comenzaron a revelar el vacío que dejó tu ausencia. Lo que antes parecía ordinario, de repente se volvió irreemplazable. Cuando tu silencio se prolongó más de lo esperado, la memoria comenzó a reemplazar gradualmente el orgullo en su mente. Comenzó a revivir momentos que antes había descartado casualmente porque con el tiempo los transformó en evidencia emocional de tu valor. Ya no podía ignorar las pequeñas cosas. Recordaba cómo te fijabas en detalles que a nadie más le importaban, cómo tu voz suavizaba los días difíciles y cómo tu presencia traía calma a los momentos caóticos de forma natural. Antes, esas cualidades se habían convertido en rutina sin que se las apreciara demasiado. Ahora, cada recuerdo tenía un peso emocional, porque tu ausencia aclaraba lo que antes parecía familiar. El arrepentimiento entró en su vida silenciosamente, a través de una comprensión tardía. Él creía que tu lealtad garantizaba una paciencia infinita, porque te quedabas a pesar de las decepciones que muchos habrían evitado de inmediato. Cada vez que perdonabas la inconsistencia emocional o te mostrabas comprensiva durante la distancia, su confianza en tu afecto crecía inconscientemente. Lo que no comprendía era la diferencia entre soportar el dolor y aceptarlo para siempre. Las personas calladas a menudo cargan con el agotamiento emocional en privado hasta que sus corazones finalmente dejan de intentarlo por completo. Tu distanciamiento no comenzó el día en que la comunicación disminuyó. Comenzó durante todos los momentos en que te sentiste emocionalmente poco apreciada, aun cuando brindabas amor sincero. Para cuando notó la distancia visible, tu corazón ya estaba emocionalmente agotado. Esa constatación lo atormentaba porque revelaba cuánto tiempo habías sufrido en silencio a su lado. Por la noche, tu ausencia se volvió imposible de evadir para él porque el silencio amplifica la verdad emocional. Durante las horas de silencio, instintivamente recurría a los recuerdos de tu calidez antes de recordar que ya no estabas emocionalmente disponible para él de la misma manera. El consuelo emocional que antes trataba con indiferencia, de repente se sintió irreemplazable. Extrañaba tu atención, tu serenidad, tu energía tranquilizadora y cómo las conversaciones contigo aligeraban su vida emocionalmente. Antes, daba por sentado que esas cosas siempre formarían parte de su realidad de forma natural. Ahora, cada detalle que faltaba resonaba con más fuerza, porque la distancia convertía los momentos cotidianos en dolorosos recordatorios. Algunas ausencias se hacen más fuertes con el tiempo en lugar de debilitarse. Ignoraba tu valía porque nunca le obligaste a temer perderte constantemente. Tu amor llegó de forma pacífica, no dramática, y esa calma le hizo subestimar su profundidad. Mucha gente solo reconoce la rareza emocional cuando el caos reemplaza la paz en sus vidas. Una vez que tu presencia desapareció, empezó a comprender la seguridad emocional que tu energía le brindaba, sin darse cuenta antes. Las conversaciones con otros empezaron a parecerle superficiales y vacías en comparación con la sinceridad que antes ofrecías con naturalidad. Cuanto más buscaba inconscientemente tus cualidades en otros lugares, más irreemplazable te volvías en su memoria. Esa comprensión trajo consigo un arrepentimiento permanente. Llegó un momento en que reconoció que tu silencio ya no ocultaba ninguna esperanza. Antes creía que el tiempo bastaría para que volvieras a conectar emocionalmente, pues tu apego siempre había sido más fuerte que tus límites. Ahora, tu distancia se sentía diferente, casi pacífica,
y esa calma lo aterrorizaba. Intuía que ya no esperabas emocionalmente que él se diera cuenta. Tu energía ya no lo rodeaba como antes. Esa comprensión lo obligó a afrontar algo doloroso. Tal vez había perdido a alguien que lo amó profundamente. Nada humilla el orgullo más rápido que la ausencia permanente. Tu desaparición le enseñó cuánto esfuerzo emocional habías realizado en silencio durante la relación. Antes se centraba principalmente en lo que esperaba de ti, en lugar de apreciar lo que le brindabas constantemente. Ahora, el silencio lo obligaba a reflexionar, algo que evitaba mientras la comodidad lo rodeaba a diario. Empezó a notar con qué frecuencia sacrificabas la paz emocional simplemente para mantener la conexión entre ustedes. La paciencia que antes pasaba por alto ahora le parecía increíblemente rara. Finalmente, comprendió lo agotador que debió haber sido el desequilibrio emocional para tu corazón a lo largo del tiempo. La perspectiva llegó solo después de que tu presencia dejara de protegerlo de las consecuencias. Ignoró tu valía porque tu estabilidad emocional le hizo creer que nunca te irías de verdad. Cada reconciliación anterior lo convenció de que siempre habría otra oportunidad. Desafortunadamente, la decepción repetida transforma lentamente la devoción en agotamiento cuando el aprecio permanece ausente durante demasiado tiempo. Tu silencio se convirtió en la primera consecuencia real de la que ya no podía escapar emocionalmente. De repente, la seguridad emocional en la que antes confiaba desapareció por completo de su vida. Empezó a darse cuenta de lo profundamente que tu presencia influía inconscientemente en su estabilidad emocional. Para entonces, tu sanación ya te había llevado más allá de la relación a nivel interno. La verdad más difícil de aceptar para él fue darse cuenta de que no te fuiste porque tu amor se esfumó de la noche a la mañana. Te marchaste porque cargar con la decepción emocional continuamente se volvió demasiado doloroso para seguir viviendo cómodamente. Esa distinción lo cambió todo, porque reveló lo evitable que realmente era el final. Empezó a comprender que las despedidas silenciosas suelen llegar después de meses de sufrimiento silencioso que nadie nota. Cada momento que él asumió que tolerarías para siempre se convirtió en un paso más hacia la libertad emocional de la relación. Para cuando reconoció tu agotamiento, tu corazón ya había asociado la paz con la distancia. Esa comprensión lo acompañó durante mucho tiempo. Empezó a notar recordatorios de ti por todas partes, después de que tu energía desapareciera por completo de su vida. Lugares comunes le traían recuerdos inesperadamente. Ciertas canciones tenían ecos emocionales de tu presencia y las mañanas tranquilas se sentían más vacías sin tu calidez. Antes, vivía sin apreciar del todo la comodidad emocional que tu existencia le brindaba de forma natural. Ahora, tu ausencia exponía todo lo que tu presencia había suavizado silenciosamente. Incluso los momentos de felicidad se sentían incompletos porque tu energía había moldeado su mundo emocional más profundamente de lo que se dio cuenta al principio. Los seres humanos rara vez se dan cuenta de los cimientos emocionales mientras caminan seguros sobre ellos a diario. La pérdida revela todo lo que la familiaridad ocultaba.